¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Contracara vía UPCTV. Martín, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Es una buena pregunta. Hemos pasado un fin de semana largo, ¿no? Que generalmente se dedica o lo dedicamos para descansar, pero informativamente no ha sido el caso, ¿verdad? Algún ministro nos ha sorprendido con alguna fiesta, Exactamente. ¿no? El Y ministro nos ha Barranzuela, removido, ¿no? así El es. ministro Barranzuela del Interior. Y queremos aclarar algo. Este programa se graba todos los martes, sale los días jueves. Nosotros hoy día no nos vamos a encargar de analizar el tema del ministro Barranzuela, porque posiblemente en el transcurso de estos días Eh, puedan generarse una serie de modificaciones. Así efectivamente. que vamos dando este tipo de indicación para que no haya ningún tipo de confusión. No es que no querramos abordar el tema, claro que sí, Por lo queremos supuesto. abordar, Ahora, pero vamos a levantar todos los datos de esta semana y de todas maneras la próxima semana estamos con las personas adecuadas para analizar esta situación que ha sido grave, ¿no? Sin duda. así es. Más bien, en la edición de hoy vamos a abordar dos temas que también son centrales. Sí, La salud emocional a partir de lo que nos ha dejado la pandemia. Bueno, y nos sigue dejando la pandemia porque la sí, pandemia no ha terminado. Y eso lo vamos a conversar con la psicóloga Antonella Gali. así Ella es es. psicóloga cognitivo-conductual. Con ella vamos a conversar acerca de cómo hemos afrontado esta situación tan difícil que ha sido la pandemia y también los impactos, ¿no? Que ha podido generarle a las personas de distintas edades, por cierto. Efectivamente, Manuel, es fundamental y además, como tú dices, lo que nos ha afectado y lo que nos va a seguir afectando sin duda Es. alguna, ¿no? Cuando salgamos de esta pandemia. Y luego también vamos a tener con el economista Eduardo Recoba una entrevista en la que hablaremos de varias cosas, pero evidentemente tenemos que centrarnos también en la decisión de la compañía minera Antamina de paralizar sus operaciones ante pues, los bloqueos y las protestas de algunos miembros de la comunidad de Akia, ¿no es cierto? Creo que es importante hablar sobre esto, lo que afecta a nuestro país, y también vamos a hablar también otros asuntos económicos como los impuestos, en fin, varios Así asuntos es, así que sin es. duda son de importancia, Manuel. Eh, Antamina, a través de sus voceros, indicó que la empresa minera pierde alrededor de 14 millones de dólares diarios A por no diarios, estar, por no estar, por no sí, estar operativa. Tema sí, bastante delicado. entre 10 y 14 millones, eso lo dijo el presidente de Antamina, Vítor Govich, y claro, la cifra es tremenda y eso repercute finalmente también en la región Ancash, ¿no? Así que bueno, sí, vamos a hablarlo con el economista Eduardo Recoba y seguramente pues nos aclarará bastante el panorama, ¿no? Y por supuesto, insisto, la próxima semana tocaremos de todas maneras el tema económico y las, entre comillas, reuniones de coordinación, ¿no? Fin, con música y esas cosas, ¿no? En fin, Listo, eso Martín. ya lo veremos Entonces, más adelante. iniciamos el programa con la Sí, entrevista a Eduardo Recoba. vámonos. Bien, amigo de Contracara, tenemos ya la primera entrevista, esta vez con el economista Eduardo Recoba. Eduardo, bienvenido a UPCTV. Martín, Manuel, muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo, en estos últimos días, la compañía minera Antamina anunció la paralización de sus operaciones por en fin, las protestas de los miembros de la comunidad de Akia, protestas que, por cierto, han sido suspendidas para entrar a un proceso de negociación. Aunque luego hablaremos de cifras, porque creo que también es importante, quería preguntarte a nivel de imagen para nuestro país, ¿cuánto afecta y si esto puede representar un mal mensaje para inversionistas, sobre todo en un momento en que el cobre está en un precio muy alto, ¿no? ¿Cuánto afecta todo esto hacia afuera, Eduardo? De momento, por lo menos en las últimas 24 horas, la lectura que hemos tenido, digamos, en escenarios bases con operadores del mercado global, diariamente hablo con, perdonen que hable en primera persona, pero diariamente hablo con 3, 4. La verdad que no ha habido ningún resentimiento, no ha habido ningún impacto importante, ¿no? Más allá de lo que ya se sabe. O sea, tampoco es que, digamos, la situación provoca que, digamos, el Perú como destino de inversiones haya salido invicto. Cuando digo más allá de lo que ya se sabe, porque muchos operadores y traders globales ya tienen internalizado el hecho de que, por ejemplo, las señales hacia los agentes económicos, familias y empresas
no son del todo saludables, por no decir que son malas, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir evaluando en los próximos días cuál será el impacto, y también lo que tú dices, Martín, en función al ciclo de precios, ¿no? Que es evidentemente muy saludable, ¿no? Ahora, hasta el viernes es el periodo de tiempo que va a durar esta tregua con la empresa Antamina de parte de la comunidad de Akia. Pero acá hay un tema que también nos interesa. Este tipo de asuntos que están relacionados a la conflictividad social, que son recurrentes en nosotros, los peruanos, ¿hasta qué punto también impactan en la credibilidad de la comunidad empresarial internacional, que de pronto puede tener expectativas de inversión? A ver, de nuevo, ¿no? Un escenario base que se maneja, sobre todo en economías cupríferas, vamos a decirlo así, como es Perú y Chile, que entre ambas explican el 40% de la oferta de cobre laminado y concentrado en el mundo. En el mundo. ¿No? A ver, la lectura es que ya ellos, los agentes, digamos, los grandes actores globales, básicamente enfocados o concentrados en China, ¿no? Que es un gran comprador del cobre chileno y peruano, y en los Estados Unidos y en Canadá, y en la zona del euro, es la siguiente, ¿no? Saben perfectamente que el Perú tiene una vocación de conflictividad social, medioambiental, ¿no? Al interior de las comunidades adyacentes a la operación de la mina. Y en Chile, más bien, si bien es cierto, existe una pequeña cuota de conflictividad, lo de Chile, digamos, los grandes operadores cupríferos, los grandes compradores saben que lo de Chile más bien viene por el lado de los derechos laborales. Chile tiene una vocación endémica hacia las huelgas, ¿no es cierto? Y esto tiene también un correlato en el nivel de precios. Esto también va a tener un impacto en el nivel de precios. De momento es solamente una minera, ¿no es cierto? Una empresa minera. El problema hubiese sido que sea, pues, no sé, que haya paralizado otras operaciones grandes que significan incluso más de 5.000 millones de dólares en proyectos. Pero de momento, felizmente, no voy a decir gracias a Dios, pero no sé si decirlo, pero de momento creo que ya los grandes centros acopiadores de cobre ya saben perfectamente de qué pie cojea tanto Perú como Chile, ¿verdad? Claro. Ahora, hablabas del tema laboral, ¿no? En relación a Chile. Ahora, el tema laboral aquí, si bien esto acaba de ser anunciado por la minera, se está hablando de 10.000 puestos de trabajo que están en suspenso y el riesgo de que 100.000 puestos de trabajo en todo el corredor minero de la zona sean afectados, ¿no? Y eso también podría tener un impacto importante, Eduardo. Sí, lo que pasa es que por lo menos el mercado no entiende muy bien cuál es la metodología que ha usado la empresa en este caso para hacer eso. Hablan también, por ejemplo, de una pérdida de 10 a 14 millones de dólares diarios, ¿no? Así es, eso según el presidente de Antamina, Víctor Govich, ¿no? Sí. Sí, entonces no se tiene bien clara cuál es la metodología, y además es una narrativa que siempre, digamos, ocurre tras un conflicto social, ¿no? Cuando sale la minera, con legítima razón a indicar cuáles son los bemoles, ¿no? No se tiene, como digo, el impacto, evidentemente, y más allá de si han usado pues un estimador, han usado una estadística válida, por cierto, nadie está acá ninguneando la narrativa de la empresa minera, pero más allá de eso, sí es cierto que cuando uno no tiene como economía, sobre todo economía primaria exportadora, un saludable ambiente bloqueado o, digamos, inhibido de conflictos sociales, evidentemente eso afecta el empleo formal, el empleo no precario, Martín y Manuel, y sobre todo el empleo sostenible. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Economías como la nuestra, como Chile, como Colombia, no descansan el crecimiento económico en consumo, en demanda. Descansamos en la inversión, o dependemos, si queremos verlo así, en inversión extranjera directa, ¿verdad? O en general, inversión privada. Y si no tenemos un buen entorno, evidentemente eso sí afecta, repito, el empleo formal, no precario y sobre todo sostenible. Y con esto termino rapidito. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno, a través del gasto público, no puede garantizar el empleo de este tipo. No puede garantizar un empleo, evidentemente va a dar un empleo formal,
pero no es sostenible. O sea, limpiar cuencas de río, con todo respeto, uno no puede hacer una línea de carrera a propósito de ello, o limpiar carreteras o limpiar túneles, no puedes hacer línea de carrera. Entonces, te queda colgarte a la inversión privada, ¿no? Ahora, el entendimiento entre la empresa minera y las comunidades es un aspecto central. Si no se llegan a acuerdos, a ver, consistentes, pues vamos a tener constantemente este tipo de situaciones, ¿no? Sí, a ver, desde la economía... Pareciera que no se aprendiera de las experiencias anteriores, porque es recurrente, ¿no? Y es algo que, y es una observación muy inteligente de parte de ustedes, Martín y Manuel, porque a ver, desde la economía, no solamente desde la antropología o de la sociología, que tiene más pericia para atacar este tipo de problemas, pero desde la economía también lo que se percibe es que siempre va a haber esta contradanza Estado, empresa minera, y al medio la comunidad, pero la comunidad un poquito relegada, ¿no? Y donde la solución siempre va a pasar por una solución económica, que es que el Estado funja de gestor, vamos a decirlo así con todo respeto, entre el hecho de que la empresa minera otorgue dinero a la comunidad, ¿no? Cuando la comunidad, pues, digamos, no solamente no tiene, digamos, o sea, tiene una necesidad dineraria, monetaria, pero la necesidad de la comunidad es más de largo plazo, no es tapar parches, ¿no? Entonces creo que acá el gran responsable, ¿no es cierto?, no es tanto la empresa minera. Evidentemente la empresa minera tiene una responsabilidad medioambiental y social, ¿verdad? Y social comunitaria, desde luego, nadie lo niega. Pero el Estado recurrentemente, atávicamente, endémicamente, ha fallado de una manera brutal en las negociaciones, en la solución de conflictos, porque el Estado no dibuja estrategias que decanten en solucionar problemas estructurales al interior de la comunidad, ¿no? O sea, es muy fácil, es como cuando uno cría un hijo, ¿no es cierto? Es muy fácil darle al hijo, no quiero ponerme paternalista, no quiero ponerme colonialista, pero es muy fácil criar a un niño dándole dinero, pero edúcalo, fórmalo, ya es algo mucho más distinto, ¿no? Y con esto termino. Entonces las empresas la tienen de alguna manera, también tienen una cuota de responsabilidad porque la ven fácil por ese lado. No son ONGs, no son empresas, no son asociaciones sin fines de lucro, ellas tienen que lucrar y evidentemente si ven un corte de camino, van a ir por él para poder continuar con su operación. Esta experiencia de negociación que se va a tener en los próximos días con Antamina también puede servir de experiencia, sobre todo porque en el Perú existen otros conflictos latentes que están vinculados a la minería, ¿no? En Huancavelica con Antapite o Apurímac con las Bambas, ¿no? Y sobre todo estos en Ayacucho, en los que incluso se llegó a incendiar un campamento de la minera de Apumayo, ¿no es cierto? Claro. Yo supongo que esto también puede ayudar a que se empiecen a construir grupos para negociar con las mineras y por supuesto también con las comunidades, ¿no? que son fundamentales para que esto funcione. Sí, a ver, un contexto previo, ¿no? El Perú tiene alrededor de 200 conflictos. Exacto. De acuerdo con observatorios de derechos humanos e incluso en de la el Defensoría, de la Defensoría están bien documentados. Ahora, el problema también pasa porque, repetimos, ¿no? El Estado también tiene una responsabilidad y no solamente porque el Estado asume un papel o un rol gestor, sino porque el Estado no hace política de Estado en función a gestión pública comunitaria, en función a gestión de presupuestos, ya hablo como economista, ¿no? En la medida que haya o exista o siga existiendo, y es vergonzoso decir esto, tras 2 siglos de república, un Estado ausente, que puede sonar a cliché, pero es una gran verdad. Existe un Estado ausente que no soluciona los problemas estructurales de la comunidad y tampoco existe una empresa, desgraciadamente, que tenga esa capacidad de generar sinergias entre la comunidad y el Estado. ¿No? Existen empresas, ojo, existen empresas mineras que han logrado ese punto dulce, ese número de oro, ¿no? Donde han podido conciliar, ¿no? Hay empresas así, desde luego, no sé si me cabe pues el cherry, pero Minsur es una de ellas, por ejemplo, donde vienen atando de políticas
a largo plazo estructurales al interior de las comunidades donde ellos operan, que son un ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso de esta empresa minera, es algo que me parece que muy poca gente lo sabe. No es la única comunidad con la que esta empresa tiene conflictos, ¿no? Entonces, y además, con la comunidad de Akia, este conflicto tiene una década, si es que no es más. Entonces no es de ahorita, no es algo que ha explotado ahorita porque, bueno, porque hay un presidente de sesgo de izquierda, no, es algo que ya viene arrastrando mucho tiempo y que desgraciadamente la empresa tampoco ha sabido solucionarlo y que desgraciadamente ahorita también, de alguna manera, entrecomillado, evidentemente, se está victimizando, ¿no? Ahora, Eduardo, otro tema que es importante, que ha saltado en estos últimos días, es la iniciativa que ha tenido el ministro Pedro Franque sobre el aumento de los impuestos en ciertos rubros. Y en algunos sectores eso ha generado pues un poco de inquietud. ¿Tú cómo lo observas? Sobre todo el impuesto a la renta, ¿no? Que puede ser un asunto complejo porque los alquileres subirían. A ver, un contexto previo. O sea, a ver, cuando hablamos de impuesto a la riqueza, la verdad es que ya existe. Ya existe ese impuesto desde hace décadas, desde hace siglos, y se llama justamente impuesto a la renta. Entonces, yo no sé por qué vienen a vendernos la idea de que se va a generar un nuevo impuesto. No se va a generar un nuevo impuesto, simplemente se va a aplicar un mecanismo para gravar a los patrimonios ricos, a los mega ricos, a los megasuelos, etcétera, sueldos de 5 dígitos. Pero creo que a ver, tendríamos que ser locos o estar muy divorciados de la realidad para no darse cuenta, primero, de que existe una desigualdad en términos de patrimonio en economías como las nuestras, Chile, Perú, Colombia, ¿no? Que son brutales, ¿no? Que son brechas muy grandes, donde unos poquitos concentran la mayoría de la torta. Tendríamos que estar locos para no darnos cuenta de ese detalle, y que es un detalle muy grande. Y en segundo lugar, también en paralelo, tendríamos que estar locos para pensar que esto se va a solucionar con parches, cuando realmente lo que se necesita es no agrandar el Estado, no provocar que, digamos, que haya mayor presión tributaria, sino mejorar la recaudación y mejorar los mecanismos para combatir ilusión Que eso es y algo que evasión, hasta ¿no? ahora no se ha hecho, porque el tema de la formalización es un asunto central si es que el Estado realmente quiere Correcto. recaudar considerables cifras, ¿no? Para sus arcas. De lo contrario, toda aquella modificación que implique un aumento va a recaer en los pocos que están formalizados. Mira, Manuel, es sumamente inteligente las observaciones que ustedes dos hacen. A mí me encanta que haya una reforma tributaria, me encanta que se combata la desigualdad, pero tiene que combatirse también a largo plazo, no solamente colocando parches. La evidencia empírica desde la economía nos dice que no necesariamente cuando elevas, digamos, la presión a una muestra, un espacio muestral, ¿no? De ricos, mega ricos, patrimonios ricos, que encima son ociosos porque no generan chamba, no generan trabajo, ¿ya? No hay nada que nos diga que eso va a elevar la recaudación. A ver, 2003, me parece, corríjame, se subió el IGB. 2004 se creó el ITF, que era temporal, pero hasta ahora lo tenemos. Y en 2011 se subió otro impuesto, no me acuerdo cuál. 3 impuestos que han presionado y seguimos con la misma presión tributaria, que es 10, 11, 12%, cuando debemos tener 20%. Entonces, no hay evidencia empírica que eso funcione. Lo que sí funciona es afinar nuestros mecanismos de fiscalización, reperfilar la SUNAT. El rol de la SUNAT no puede ser la de un policía, ¿no? Que corre, que persigue a los más chiquititos y se hace la vista gorda con los más grandes. Hay que reperfilar también los sistemas de fiscalización para evitar, por ejemplo, de que ciertas comunidades religiosas vayan a sus offshore y hagan y deshagan y de manera impune. Entonces tenemos que afinar primero esos aspectos y después ya pensar en aplicar los impuestos que querramos, y bienvenido una reforma tributaria, claro que sí. Fíjate, Eduardo, hemos hablado de dos temas, ¿no? De la parte minera, ¿no? Y tú has mencionado lo de Akia, que es algo que ocurre hace unos 10 años o más, ¿no? Y Manuel ha mencionado la informalidad, que es un tema que es mucho más de 10 años. Y aún así, no estamos solucionando estos problemas. ¿Cuándo? Y esto, a ver, es un ejercicio casi de ser o no ser vidente, ¿no? Pero ¿cuándo es que un gobierno se pondrá los pantalones y realmente va a ser una reforma del Estado o va a impulsar una reforma del Estado, entre otras cosas, para impulsar la formalidad de las empresas, ¿no?
A ver, hay un contexto previo, hay que puntualizarlo muy bien para los televidentes, y es una autocrítica que yo me la hago como economista y creo que todos los economistas, antropólogos y sociólogos y en general científicos sociales nos debemos hacer. Conocemos muy poco la informalidad. La informalidad sigue siendo un fantasma escurridizo para la mayoría de científicos sociales. 4/5 de informalidad desde el mercado laboral, desde el mundo de los negocios, no bastan para explicarla. Hay situaciones más extremas, más estructurales. Eso por un lado. Y por otro lado, criminalizar la informalidad tampoco es sano. A propósito de la subida del plan Franke de impuestos, he escuchado mucha gente prácticamente así como criminalizaban a los chicos que salían a protestar con lo de Merino, con el golpe de Merino. Igual he escuchado a gente criminalizar a los informales y eso no es correcto. Yo creo que hay que conocer, nos falta muchísimo, y ahora sí respondo tu pregunta, Martín, para responder, para ya contar con un sueño, una utopía republicana hecha realidad, tenemos que estudiar mucho más la informalidad. Lo otro, hay una lectura transversal en torno a tu pregunta, Martín, que tiene que ver con gestión pública, que tiene que ver con gestión de presupuestos, que tiene que ver con políticas públicas. En la medida que nosotros no diseñemos gestión pública para combatir corrupción, para combatir informalidad, para desmantelar instituciones débiles y precariedad laboral y contractual, es muy difícil que logremos ese sueño republicano, ¿no? Me voy a poner un poco poético, pero es que es cierto, o sea, no podemos todavía conocer bien una realidad si no la estudiamos y la combatimos al mismo tiempo, y para eso necesitamos un Estado fuerte, un Estado con presencia, un Estado con instituciones fuertes. Al final, y con esto termino, la narrativa siempre desde grupos progresistas es hay que combatir el modelo neoliberal, hay que combatir el capitalismo. Yo creo que el modelo no necesariamente ha sido neoliberal, el modelo no necesariamente ha sido el capitalismo o la especulación de bancos, fondos, firmas gestoras de activos. El modelo ha sido el Estado. Esa es la verdad. El modelo ha sido un Estado ausente, un Estado que no sabe cómo operar sobre comunidades campesinas, sobre comunidades nativas, sobre la informalidad, no sabe cómo atraer, digamos, informales a la formalidad, no sabe cómo diseñar políticas de microcréditos, de microfinanzas, para que los informales tengan un estímulo adicional para hacerse formales. Es el Estado, el modelo al fin y al cabo, y ese modelo hay que, en el buen sentido de la palabra, no mediante ruco, por favor, ese modelo que es el Estado, hay que combatirlo en el buen sentido, combatirlo pues con argumentos, con estudios, con programas y con planes, ¿no? A largo plazo. Ahora, Eduardo, una inquietud, y que a partir de ella te voy a formular una pregunta abierta en relación a los impuestos. Casi siempre en un país con precariedad económica, donde un gobierno de turno apela a subir los impuestos, se define como una salida fácil. Cuando la salida más difícil, pero a fin de cuentas, la más adecuada, es ver la manera a través de una estrategia para generar riqueza. ¿A ti te parece que este gobierno está dando algún tipo de señal que se pueda evidenciar que están trazando una estrategia económica seria? ¿O todavía ves que aquí se está trabajando a los tumbos? Mira, te respondo muy rápido, Manuel. Este gobierno es malo. Okay. Este gobierno es malo. O sea, cero estrategia, cero orden, cero proyección, cero planes, ¿no? O sea, lo ves, por ejemplo, en sus cuadros ministeriales, salvo 2 o 3 que son ministerios pues impecables, ¿no? Con sustento académico, de experiencia en el sector público. El resto, bueno, son ministerios que son cuadros que, a ver, hacen un tono cuando ellos mismos prohíben ese tipo de encuentros, ¿no? Reunión de coordinación. No, ya quisiéramos tener ese tipo de Zoom. Pero bueno, lo cierto es que este gobierno es malo y no tiene ningún tipo de, digamos, si ustedes me preguntan a mí como economista, ¿cuál es la medida económica en firme en los últimos 100 días que yo pueda ver más o menos saludable? Yo te diría que ninguna. Bueno, por ahí la reforma tributaria, pero como dije hace un ratito, esa reforma tributaria no sirve de nada si no atacamos problemas estructurales. Lo otro, a propósito de la reforma tributaria, hay también una suerte de miopía respecto a la realidad
digamos, local, ¿no? Tienes no solamente informalidad, sino precariedad, y no solamente precariedad, sino asimetría contractual, tienes desigualdad. Entonces, creo que los espacios muestrales no están bien estudiados, sobre todo cuando tú diseñas impuestos que son recontra recesivos. O sea, ¿cómo le vas a poner un impuesto al alquiler? O sea, vas a impedir que la gente que no pueda acceder a vivienda tenga que endeudarse más para poder llegar a pagar esa renta. O sea, existen impuestos recesivos. ¿No lo sabías? Bueno, existen. Entonces, ajusta tu propuesta impositiva, ajusta tu reperfilamiento, tu reforma, porque está mal hecha. Entonces, si tú me preguntas algo estratégico que tenga este gobierno, pues no. Yo te diría, bueno, está el tema de la vacunación y es un mérito también, No, o sea, sí. es un mérito del doctor Ceballos, por más que la gente diga, no, lo recibió el anterior gobierno. No, igual, eso Le ha también dado es continuidad, le ha dado continuidad. eso es mérito. En América Latina no existe eso. Así En América Latina sale un nuevo presidente nuevo y no hace lo que hizo el anterior. Entonces es meritorio. Pero salvo eso, que es de alguna manera algo que tiene una dimensión económica la vacunación, yo te diría, Manuel, que no. Yo estoy ahí de acuerdo en la línea contigo de que no hay una estrategia definida, ¿no? Pues Eduardo, muchísimas gracias nuevamente por atendernos y no quiero dejar esta oportunidad para felicitarte por el pequeño Inca, ¿no? Que ha sido seleccionado junto a otros libros para representar al Perú en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ni más ni menos. Wow. Así que felicitaciones por eso, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Martín. Ya les haré llegar un número a ustedes ahí. Eso. Claro que sí. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Eduardo. Lo valoro. Chao. Gracias, cuídense. Chao. Bien, Manuel, el economista Eduardo Recoba ha sido contundente en su última afirmación, ¿no? Que no hay nada rescatable ahora mismo de la política económica de este gobierno, lo cual es grave, Manuel, no solo porque no la haya, sino que uno siempre espera que los 100 primeros días no haya una serie de propuestas. Y aparentemente, desde el punto de vista de Eduardo Recoba, no los hay. No hay ningún plan, no hay ninguna estrategia consistente. Todos son parches, incluyendo esta reforma tributaria que debe ir acompañada, ¿no?, de un plan de reforma estructural, ¿no? No existe. Entonces, bueno, hasta el momento no hay señales, pues, alentadoras. Eso es lo que tenemos en este momento, en este contexto. Ahora, el problema es que siempre, desafortunadamente, y corrígeme, Manuel, pero todos los últimos gobiernos siempre han sido pequeños parchecitos, ¿no? Nunca ha habido una reforma estructural, una reforma tributaria, una reforma del Estado. Nadie se ha atrevido a hacer esto, ¿no? Pero claro, es que después de tanta promesa, tanta palabrería, nuevamente tenemos un gobierno que no se atreve a dar aquel paso que tanto necesitamos, ¿no? Sí, Martín, lo necesitamos con urgencia, pero al menos por lo que observamos, no hay señales de que en un mediano plazo tengamos, pues, noticias alentadoras en relación a un plan claro, a un plan consistente y además un plan que nos dé cierta seguridad de que vamos a avanzar. No tenemos eso. Y permíteme lo siguiente, si criticamos eso por parte del Ejecutivo, yo creo con mucho argumento, también por parte del Legislativo, que no ha hecho mucho, digamos, más allá de estar preocupados más en censurar a ministros, seguramente de manera justificada, pero a aprobar por insistencia algunas leyes que ya están en el Tribunal Constitucional, en fin. Es como una historia que se va repitiendo, Manuel. Así es. Bueno, Martín, hay otros temas que existen en el escenario internacional donde nosotros también necesitamos estar atentos. Esto tiene que ver con la COP26. Nuestro colega Francesco Tucci va a analizar esta reunión de Glasgow, en Escocia, donde se ha abordado algo también importante, ¿no? El mayor compromiso de las grandes potencias. Y estoy hablando de Estados Unidos, que es uno de los mayores contaminadores, pero también de China y la India. ¿Qué papel van a cumplir estos dos países? Sobre todo China, que al parecer hasta el momento no tiene ningún tipo de intención, ¿no? De mejorar sus condiciones de inversión en cuanto a lo que se refiere a la protección ambiental. Y la India tampoco tiene muchas ganas, pero eso nos lo va a explicar mucho mejor Francesco Tucci en Así va el mundo. Así que vamos. Vamos.
Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. Nos juzgarán con amargura y tendrán razón. Estas han sido las palabras del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a la inauguración el 31 de octubre en Glasgow de la conferencia sobre el clima de la ONU, la COP26. Esta cumbre ha arrancado el día después de la reunión del G20 en Roma, Italia, durante la cual los líderes de los países más ricos se comprometieron a limitar el calentamiento global con acciones significativas y efectivas, sin especificar cómo ni cuándo. Regresando al evento en Glasgow, ¿por qué esta conferencia de la ONU tiene esta denominación? El acrónimo COP significa Conferencia de las Partes, refiriéndose a las partes que firmaron los acuerdos climáticos de Río en 1992, la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los estados que han adherido a los acuerdos se han reunido en cumbres anuales desde el 1995. La de Glasgow es la 26ª cumbre anual. Por esta razón toma el nombre de COP26. Se suponía que el evento tendría lugar en 2020, pero se pospuso un año debido a la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son los objetivos de COP26? Para identificar las prioridades de esta cumbre, hay que entender la relevancia del Acuerdo de París sobre el clima, firmado en 2015 y que entró en vigor en 2016, con el cual los estados signatarios se comprometieron a contener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados Celsius desde el nivel preindustrial, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país tuvo que crear un plan nacional para reducir sus emisiones, que debe actualizarse cada 5 años. La COP26 de Glasgow representa el campo de prueba de este último compromiso. Según los expertos, es necesario actualizar los objetivos señalados en 2015, ya que ahora son insuficientes para limitar el sobrecalentamiento global. El principal objetivo es limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados Celsius, interviniendo en las reducciones de emisiones, descarbonización, es decir, el proceso de reducción de emisiones de carbono, y deforestación. Como corolario, los estados discutirán 3 decisiones tomadas en París y nunca implementadas. El fondo de $100.000 millones al año para financiar intervenciones de descarbonización en economías en desarrollo, el establecimiento de un mercado internacional de emisiones de carbono y la finalización del Paris Rulebook, el conjunto de reglas para implementar el Acuerdo de París y evaluar lo que hace cada país. Cabe recordar que la COP26 sigue al fracaso de la última conferencia de las partes, celebrada en Madrid en 2019 y organizada por el gobierno chileno. La COP25 terminó sin nada. Las negociaciones se prolongaron durante mucho tiempo, pero no se pudo llegar a un acuerdo sobre el tema de los mercados de carbono, y el asunto se pospuso para la cumbre de Glasgow. ¿Cuáles son los nudos problemáticos que se enfrentarán durante esta cumbre? Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otros países han anunciado que intensificarán sus esfuerzos para reducir las emisiones. Queda por ver si realmente cumplirán sus compromisos y con qué rapidez podrán implementar las medidas anunciadas. China, India y otras grandes economías emergentes, por otro lado, son reacias a descarbonizar por temor a frenar su desarrollo. Además, no hay que olvidar cómo algunos países no cuentan con los recursos necesarios para la transición ecológica. Según el Estado del Clima Global 2021, el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, los últimos 7 años han sido los más calurosos desde que existen registros científicos, es decir, desde finales del siglo XIX.
No solo eso, el aumento del nivel del mar ha alcanzado un nuevo máximo, mientras que los eventos extremos son la nueva normalidad. En conclusión, ¿qué podemos esperar de esta cumbre? La República Popular China ha incrementado su producción de carbón para enfrentar la crisis energética y la demanda internacional de productos que salen de sus fábricas. India ha anunciado que pospondrá al 2070 el objetivo de la neutralidad de carbono, es decir, 20 años después de Estados Unidos y la Unión Europea, y 10 años después que China. Las expectativas, a pesar de los múltiples llamamientos de los líderes mundiales, se van reduciendo por la falta hasta ahora de compromisos. Ojalá se pueda encontrar un equilibrio entre las diferentes posiciones y avanzar con acciones concretas. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bueno, Martín, Francesco ha sido bastante claro en su análisis sobre lo que ha ocurrido en Glasgow, pero más bien, creo que tú tienes unos datos bastante sugerentes, ¿no? Sobre Sí, lo que ha pasado en Escocia. Yo iba a decir que es casi anecdótico, no, pues porque también tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de que haya habido no acuerdos, ¿no es cierto? 400 jets privados que han llegado a Glasgow, ¿no es cierto?, para esta reunión, lo cual provoca claramente mayor contaminación, decenas de autos para cuidar las delegaciones, sobre todo aparentemente la de Joe Biden, ¿no? Es un poquito contradictorio, no sé si cómo lo ves. Y yo hablábamos tú y yo antes, ¿no? ¿Por qué no hacerlo por este sistema, por Zoom o por cualquier sistema, pues, de videollamadas, ¿no? Lo que se ahorran, ¿no? Lo que se ahorran. Por lo menos delimitar, ¿no? La cantidad de automóviles, de aviones, en fin. ¿No? Jets privados, decenas y decenas y decenas, y no estoy exagerando, creo que leí más de 300 aviones jets que han llegado a Glasgow, ¿no? Pero en fin. Pero es un tema importante, y es un tema que hay que mencionarlo. Francesco lo ha explicado muy bien. Y sobre todo hay que hablar, pues, de la responsabilidad que tienen Estados Unidos, China y la India, que son los países más contaminantes, pues, y que tienen que comprometerse, y no están por la labor por el momento, ¿no? Desafortunadamente. China no da ninguna señal de que vaya, en todo caso, a mejorar sus condiciones en relación al medio ambiente. Así es. Las condiciones como ellos trabajan, ¿no? Así es. Pero en fin, vamos a ver. Exactamente. Bueno, Manuel, ahora tenemos que tocar otro tema que es fundamental, ¿no es cierto? Que es la salud mental en esta pandemia. Exactamente. Vamos a entrevistar a la psicóloga cognitivo-conductual Antonella Galli. Ella publicó un libro, además, que se llama Tú Importas. Sí. Esa publicación se refiere a la construcción de la emocionalidad, pero una emocionalidad que sepa defenderse, ¿no? Pero también vamos a hablar con ella de un asunto central, ¿no? Cómo la pandemia ha podido impactar en nuestras vidas y dejar secuelas también de impacto psicológico, que son necesarios abordarlos y analizarlos. Pues entonces vamos de una vez con Antonella Galli. Creo que va a ser una entrevista muy interesante y muy útil, además. Listo, Martín. Entonces vamos con Antonella Galli. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con el programa y ahora tenemos la presencia de Antonella Galli, es psicóloga cognitivo-conductual. ¿Cómo estás, Antonella? Bienvenida a Contracara. Muy bien, gracias por la invitación, por estar acá con ustedes. ¿Qué tal, Antonella? Bienvenida. Antonella, uno de los aspectos centrales que de pronto vivimos a partir de esta situación tan inédita que es la pandemia, es que hay una palabrita, un término que se ha disparado con mucho más intensidad y que tiene que ver con la ansiedad. Las personas en este último año, un poco más de año y medio, han perdido la frecuencia, el contacto físico, la presencialidad, que es lo que nos da lo que se llama, pues, el contexto social. Todo eso ha disminuido dramáticamente. Ahora, desde tu mirada, este asunto de la ansiedad, ¿cómo tiene que ser manejado? Porque todavía no desaparece el tema de la pandemia. Es cierto que ha bajado el nivel de contagio, pero igual nos encontramos en una situación bastante compleja. Claro, sí, ha habido mucha ansiedad, ¿no? Ansiedad por
por el contagio, también por enfermar a alguien dentro de la casa que sea vulnerable. Sabemos que aquí las familias no solamente es núcleo, sino viene el abuelito, la abuelita, la tía abuela, todos viven en una sola casa, ¿no? Entonces siempre hay una preocupación, una ansiedad de dónde vas, a cómo regresas, y los chicos jóvenes también han estado muy excluidos, con mucha energía, ¿no? ¿Dónde proyecto esa energía? ¿Dónde la plasmo? Entonces esta ansiedad constante, muchos de los jóvenes han estado con ansiedad y muchos también se han deprimido, porque imagínate tener que estar en un cuarto, 6 a 8, 6 horas más tareas, en una computadora, claro. Es difícil, y encerrados. Y muchos estudios muestran que el encierro es uno de los factores que pueden propiciar depresión, ¿no? Uh-huh. Ahora, Antonella, ¿cómo sigue esto? Es decir, va a llegar un momento en que cuando salgamos de la pandemia, estos niños y adolescentes van a tener que reencontrarse no solamente con sus compañeros, ¿no? Sino con la vida, con la sociedad, con cosas nuevas. ¿Cómo los padres pueden ir trabajando este proceso? Claro, siempre hay que ir con ciertas reglas, porque los chicos obviamente van a querer recuperar esos años perdidos, van a querer resocializar, volver a contactarse, ¿no? Por ejemplo, conversando con una amiga, decía de que su hija de 19 años, que estaba en la universidad, ya no quería estudiar, porque quería salir, porque como ya están vacunados, ya quieren comerse el mundo, quieren volver a contactarse con los amigos, y le es un poco difícil es volver a la casa, volver a la computadora, volver a las clases, es un poco difícil para ellos, ¿no? O sea, hay que comprender también en el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Entonces, ahora, pero es un tema, disculpa Antonella, interesante en la medida que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. La realidad es que esto no ha terminado y posiblemente no termine en algunos años. ¿Cómo afrontar algo que sí, pues definitivamente nos molesta, nos incomoda, pero y además, ojo, también representa un riesgo, que es la muerte? Sí, definitivamente tiene que haber ciertas reglas y ciertos cuidados, ¿no? Porque está bien que socialicen, pero siempre respetando, o sea, siempre tiene que haber un respeto a la distancia, tiene que enseñarle a proteger y enseñar, ¿no? O sea, porque yo creo que nadie quiere que alguien en su familia se enferme o se ponga en riesgo, ¿no? Entonces, definitivamente, esa conciencia de la realidad, la conciencia del otro es muy importante, ¿no? No solamente el deseo propio de ok, ya ahorita voy a hacer mi vida como antes, y no es así, ¿no? O sea creo que esta pandemia nos ha cambiado también, y hemos evolucionado, nos hemos encontrado nosotros mismos, y también hemos encontrado también esta parte compasiva al ser humano, porque hemos visto mucho sufrimiento alrededor, ¿no? Entonces, al ser compasivos, no queremos que más sufran. Entonces, el cuidarnos nosotros, necesitamos el sufrimiento para toda la familia también, ¿no? Y al final eso también es un concepto de responsabilidad, incluso para niños, ¿no? Que saben, o adolescentes que saben que no pueden salir porque de salir y no cuidarse lo suficiente podrían incluso contagiar a un miembro de su familia, ¿no? Y provocar después problemas que incluso podría conllevarle a la muerte, ¿no? Ese miedo, Antonella, porque claro, Manuela habló de ansiedad, pero lo otro es también el miedo, ¿no? No solamente el miedo a la muerte, sino el miedo a lo que nos rodea, ¿no? Y vuelvo otra vez a mi pregunta, ¿cómo gestionar ese miedo luego también cuando poco a poco podamos ya salir a las calles? Iba a decir, retornando a la normalidad, diría o utilizaría este concepto que se ha utilizado mucho en Europa, es la nueva normalidad, ¿no? Claro, sí, porque como tú dices, la nueva normalidad quiere decir que yo ya me empiezo a cuidar más que antes. Antes de repente bebía del vaso de mi amigo. Claro, o de repente sentábamos pegaditos, ¿no? O se pasaban, no sé, en Argentina pasaban el mate, ¿no? O el cigarro, o sea, no había ese sentido estricto de individualidad en cuanto, ok, esto es lo mío, esto es lo tuyo, esta es la distancia. Y creo que estas cosas son las que se están quedando en uno, ¿no? Y también, me imagino que también los jóvenes. Entonces, esta nueva normalidad no se trata de regresar lo de antes, sino creo que nos va a ayudar también a cuidarnos más, porque creo que casi nadie se ha enfermado de la influenza, ¿no? Hemos evitado un montón de enfermedades por estas medidas que estamos teniendo de seguridad, ¿no? Seguro. Entonces ya no vamos a hacer lo mismo de antes, simplemente que vamos a interactuar de una forma diferente, ¿no? Ahora, otro tema también
que está latente es el asunto de las pérdidas. Muchos hemos perdido seres queridos en esta situación tan grave que ha sido el COVID-19, pero da la sensación que la vida sigue continuando y no hay un tiempo, no hay una pausa para reflexionar sobre lo que nos está pasando, en función justamente a las pérdidas de seres queridos. Es decir, el luto, el famoso luto del cual se habla, muchas veces no es llevado ni gestionado de la manera adecuada porque la misma sociedad te obliga a seguir produciendo. ¿Cómo se afronta esto? Sí, Manuel, lamentablemente ha pasado eso. O sea, ha habido momentos en que uno ha sentido el sufrimiento. Yo he sentido el sufrimiento de tantas pérdidas que eran del amigo, del abuelo, de la mamá. O sea, es como que no veías un lugar donde no hubiese una pérdida cercana a uno. Fue muy difícil, hemos sufrido un montón, porque dentro de nuestros países creo que es uno de los mayores que tuvieron mayor tasa de mortalidad con la pandemia. Hemos perdido muchísimos seres queridos, inclusive yo perdí un tío muy cercano, también no por el COVID, sino indirectamente por el estrés que te generó el encierro del COVID. O sea, entonces, al final te da, por ejemplo, un ataque cardíaco o no te vas al médico por temor, porque muchas veces hubo esta fobia a las clínicas, fobia a los hospitales, Sí, claro. y mucha gente también directamente falleció. ¿Por qué? Porque ya no iba a sus controles regulares, sus chequeos por el aislamiento, por estar en casa, ¿no? Y también hay mucha gente que falleció por la pandemia y aparte por el hecho de este aislamiento y también falleció con otro tipo de enfermedades. O sea, ha sido muy duro, muy difícil. Tanto así que yo sí un momento que yo sentí en carne propia, me sentí un poco deprimida, porque yo sentía tanto dolor de tantas personas que creo que era inevitable sufrir con las personas que sufrían a tu alrededor, incluido tu propio sufrimiento. Ahí es donde a mí me liberó mucho escribir. Yo en la pandemia escribí el libro Tú Importas, que me ayudó un poco a salir adelante, pero tenía tanto de dolor que sentía que yo terminé escribiendo el libro Te Acompaño, que es un libro de duelo, que todavía no ha salido. Okay. O sea, ya la tiene la editorial, pero el próximo año creo que ya va a salir porque está listo, pero ¿por qué? Porque uno no puede... Antonella, ¿cómo afrontar el duelo en este contexto? Claro, y como tú dices, Manuel, claro está en que no hemos podido dar un proceso de duelo porque hemos tenido que seguir trabajando con nuestras labores, ¿no? Y a veces cuando pasa el tiempo uno dice, ¿ya para qué voy a hablar de esto si ya pasó el tiempo y nadie espera que hable de mis sentimientos, ¿no? Y eso se tiene que hablar, expresar, ¿no? De repente, a veces ayuda mucho conversar con un psicólogo, psicoterapeuta, y simplemente decir, ok, tengo sueños, recuerdos, pienso, porque muchas veces uno no habla con la familia porque no quiere hacer sentir triste a la familia de recordar, ¿no? Y a veces ocurre en que el duelo uno lo tiene, pero no lo comparte con nadie. A veces el acompañamiento de alguien es importante. Perdón, Antonella, pero justamente quería puntualizar y desarrollar esto que acabas de mencionar, ¿no? Claro, acudir a un psicólogo o una psicóloga es fundamental, pero mientras tanto, ¿no? Quería plantearte justamente la importancia del no callar, ¿no? Para los niños y adolescentes frente a una situación tan complicado. Y muchos niños y adolescentes utilizan el silencio como una suerte de escudo, ¿no? ¿Cómo logran los padres acercarse a estos hijos o a esas hijas para que justamente hablen y de alguna u otra manera pidan ayuda, ¿no? Porque finalmente, y me corregirás si me equivoco, la decisión debería ser de ellos, ¿no? De sí, quiero acudir a un especialista que me pueda ayudar en este proceso. Ahora, por ejemplo, es muy importante lo que dices, Martín, porque hay muchos chicos jóvenes que han sido criados por los abuelos. O sea, la mayoría de gente que ha fallecido a nivel mundial es gente mucha de 65 años para arriba, y que han sido como los otros papás o mamás, porque los papás trabajaban y ellos se encargaban. Entonces han perdido casi este vínculo materno que tenían, ¿no? Ha sido muy duro, y como supuestamente vienen a ser los nietos y no los hijos, no se esperan que sufran tanto y realmente sí están sufriendo mucho. Claro. ¿No? Y ellos simplemente dicen, son jóvenes, no pasa nada, o son niños, no le dan la debida importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese vínculo entonces?
lo que tienes que es pasar tiempo, ¿no? Porque yo creo que nadie, si tú preguntas a alguien, oye, ¿cómo te sientes? Ahí, bien. O sea, Sí, no, no, de frente por preguntar no te van a responder, ¿no? Pero cuando tú te involucras en un vínculo de pasar tiempo con tu hijo y hacer cosas que a ti no te gustan, pero a tu hijo le gustan, sea de repente, no sé, un concierto virtual que le guste a tu hijo, que sea que le guste hacer, no sé, clases de surf, ¿no? Y de repente con distanciamiento se puede hacer y tú lo acompañes en las mañanas y en ese trayecto donde están solos, es más fácil que con el tiempo ya se pueda ir soltando y recién pueda ir preguntando, ¿cómo te sientes con lo de tu abuelita? Porque nunca lo pudimos hablar en su momento. ¿Cómo le Y estás sobre, pasando? y sobre todo fuera de casa, ¿no? Que representa durante año y medio el encierro, ¿no? En fin, como se pueda traducir, ¿no? O encierro, cuidado, lo que sea, pero fuera de ese medio, ¿no? Claro, y a mí me encanta porque estoy viendo también muchos chicos con sus hijos que se están yendo al morro a bicicletear, ¿no? O sea, Mm. buscan también el tema deportivo, la conexión, por un lado. Entonces, hacer ese tipo de vínculos, ya creas un espacio para que pueda confiar en sus sentimientos, porque el que simplemente vayas y preguntes no se va a abrir. Necesitas crear un vínculo para que se abra. Mm. Otro tema interesante, Antonella, que proviene de tus publicaciones. Antonella tiene 2 libros, ¿no? Hasta el momento, oficiales. Sé feliz y Tú importas. En Así, Tú pero acá está. importas, ahí está, ahí está la difusión del libro de Antonella. En Tú importas, tú incides mucho en lo que es la construcción emocional, pero a partir también de la autoestima. Pero no es fácil que la gente se vaya construyendo en relación a la autoestima porque no nos educan. En los colegios nadie nos enseña sobre cómo gestionar nuestras emociones y es muy complicado porque esas son las edades claves y esenciales dentro de nuestra formación. Claro, sí, sí. El otro día estaba con el libro y justamente habíamos ido a unas vacaciones familiares y una sobrina le dije, me vio el libro, me lo prestó y le gusta leer y tiene 15 años. Y era un buffet donde podías ir a comer y ella estaba leyendo y le dije, te lo regalo, toma, es tuyo. ¿Por qué? Porque esa necesidad, como dices, de esta edad donde vas construyendo tu propio sentido de identidad, de quién eres, es importante el tema de la autoestima y de la autovaloración, ¿no? La idea de que tú eres tu mejor amigo. O sea, ¿por qué nace un poco este libro? Porque el primero que escribí, que se llama Sé feliz, que te lo debo todavía, Manuel, que tengo que mandar. A Martín también, si no, te Y pones a celoso. Martín también, ¿no? Lo que pasa es que escribí este libro que son formas, o sea, maneras de usar técnicas para tú buscar tu propio bienestar, pero me di cuenta que hay un grupo muy grande de personas que por más que le ponías el libro, no lo iban a leer. ¿Por qué? Porque no se daban la prioridad en su vida, porque siempre estaban sacrificados por los demás, porque siempre estaban pendientes de otros y no de sí mismo. Entonces, este libro nació dedicado a estas personas tan sacrificadas para que digan, ok, ahora es tiempo de mí, o sea, yo tengo que ser mi mejor amigo. Y en la adolescencia también es importante eso, porque uno está pendiente de los amigos y muchas veces digo sí, sí, sí a todo y no sé establecer límites en qué tanto soy yo, qué tanto son los otros, qué tanto es mi entidad, no estoy de acuerdo, este me hace bullying, pero yo no estoy de acuerdo con lo que me dice, ¿por qué? Porque yo sé quién soy yo, ¿no? Entonces, todo este sentido de formación es importante, del autorrespeto, y de acompañarse. Y eso hemos aprendido en la pandemia, o sea, estar con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces, Pero este también libro está el es muy hecho, lindo. también está el hecho de defender nuestros sentimientos, nuestra emocionalidad. Y creo que por ahí pasa el tema de saber elegir a los amigos, a las parejas. Creo que va en ese sentido también, ¿no? Me parece, Antonella. Sí, claro, porque cuando tú buscas ser tu mejor amigo, o sea, tú a un amigo también lo orientas, lo aconsejas, y dices, por ahí no va, ¿no? Te cuidas, respondes sanamente, ¿no? Le dices, oye, cuidado con eso, entonces uno mismo tiene que decir, oye, no, esto no es para mí, o sea, mejor no, o sea, esto no va conmigo, ¿no? O sea, por eso que hay un momento, hago una tablita que digo, ok, tú puedes buscar comprender la situación. Yo comprendo que esta persona me quiere mucho, ok, pero después viene el entendimiento con mi persona, pero igual cómo esta relación me afecta a mí.
Ok, me quiere mucho, pero es muy abusivo, o es muy celoso, o es muy machista, y tengo que hacer una flexibilidad en pensamiento, decir, ok, tengo que buscar una opción que funcione para mi vida, ¿no? Antonella, has hablado de muchas cosas, ¿no? De varias situaciones. Y antes de terminar la entrevista, quería hacerte la siguiente pregunta, sobre todo para niños y adolescentes. ¿En qué momento los padres deben estar atentos a las señales que les puedan dar los niños y adolescentes? No solamente en un caso de bullying, por ejemplo, sino en un caso, pues, de miedo o de pérdida o de, en fin, de encierro, como han estado durante tanto tiempo alejados no solamente de sus familiares, algunos, pero también de sus amigos, que finalmente es la gente con la que más interactúa durante su adolescencia. ¿Cuáles son esas señales en que a los que los padres deben estar muy, muy atentos? Yo ahí cito a mi señor padre, que es psiquiatra, el doctor Enrique Gali, que dice que la depresión, el fundamento es preguntarle, o sea, y saber que cuando no es el mismo de antes. Ajá. O sea, no es el mismo de antes. Ya no ríe como antes, ya no quiere salir a correr como antes, se encierra, ya no socializa como antes, ya no le encuentra el gusto a la comida como antes. O sea, ya no es el de antes, que de repente era alegre, espontáneo. Todos esos síntomas es lo que te dices o alarma. O sea, ha cambiado y lo veo mal, lo veo apagado, lo veo recluido, no es como el de antes. Ahí hay que buscar ayuda. Pues bien, ahí tenemos un buen apunte. Pues Antonella, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Antonella. No, gracias Manuel y Martín por la invitación. Gustosa de volver cuando quieran. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Antonella. Chao. Bien, Manuel, las señales, ¿no? Que los niños o adolescentes pueden dar a los padres, y siempre hay que estar muy atentos, ¿no? Pero creo que es eso. Tú empezaste la entrevista hablando de ansiedad, luego hablamos de miedo. Ha sido una época, y sigue siendo una época muy complicada, no solamente para todos, pero yo creo que hay que prestarle mucha atención a los niños y adolescentes, ¿no? Que han perdido una parte fundamental, que son sus amigos, ¿no? El colegio. Sí, bueno, a los niños, adolescentes, pero ojo, también los adultos, ¿no? No, seguro. Hay mucha gente que ha terminado mal emocionalmente, que está mal emocionalmente, como ella dice, ¿no? Ver el comportamiento de la persona y un indicador es, ojo, ya no ríe como antes, ya no se comporta como antes, quiere decir que ha tenido una modificación importante a partir de este tipo de eventos que definitivamente han impactado en nuestras vidas, ¿no? Y me temo, Manuel, que lo estamos planteando hoy, ya lo hemos planteado antes en Contracara, ¿no? En varias oportunidades, pero es un tema que, acabada la pandemia, va a mantenerse, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las secuelas, las consecuencias? Hay que trabajar mucho con ellos, y ahí el colegio, la universidad, en fin, es un espacio fundamental, ¿no? Para que ellos puedan expresarse, hablar y, en fin, ir poco a poco retomando esa nueva normalidad, ¿no? Y ser conscientes que va a pasar mucho tiempo para tener la vida que teníamos antes. Seguro. Eso es algo que tenemos que asimilar, porque es lo que la realidad nos está mostrando en este momento, ¿no? Yo había mencionado acerca del deseo. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Mucha gente que quiere salir, quiere divertirse, extraña a sus amigos y quiere llevar una vida como la que tenía hace 2 años. Pues bueno, ese tipo de vida ha sufrido modificaciones y uno tiene que encontrar ciertas respuestas al nuevo contexto. Sí, bueno, el ser humano se va adecuando, ¿no es cierto?, a las nuevas circunstancias, pero es difícil y hay que ayudarnos, ¿no? Ayudar sobre todo a los niños y adolescentes, pero yo creo que es bien importante lo que tú dices, ¿no? Yo me centré en niños y adolescentes, pero los adultos también hay que tomarnos en cuenta, digamos, ¿no? Porque, los adultos, en fin, los adultos mayores. Así es, claro. Ha sido el grupo etario más perjudicado. Así es, efectivamente. Pues bien, Manuel, hemos tenido una edición que hemos empezado con la entrevista a Eduardo Recoba, ¿no? Un tema económico que creo que es muy importante, ha sido muy grave lo que hemos sabido al inicio de esta semana, ¿no es cierto? Y ahora, y luego, y con la antamina, y luego hemos tocado la parte de la salud mental tan importante y que no hay que olvidar, ¿no? Es muy importante esto. Sí. Felizmente que acá en Contracara, cada cierto tiempo tenemos un especialista sobre salud mental para abordar este tipo de asuntos.
Y así seguirá siendo, así seguirá siendo. Espero que también la próxima semana nuestra salud mental se estabilice por los asuntos políticos. Yo creo que ya para la próxima edición tendremos muy en claro qué cosa es lo que va a ocurrir en ese terreno. Efectivamente, Manuel, lo vamos a tocar. Ya lo hemos mencionado al principio, por qué exactamente no lo hemos tocado en esta edición. La actualidad manda, ¿no es cierto? Pero en fin, creo que hemos tocado dos temas muy importantes y en la próxima semana seguro volvemos con los temas políticos. Bien, bueno, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Eso es. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.